Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Minuto de Confianza. Para hoy, un gran invitado, una persona con una tremenda trayectoria en la región, rector de la Universidad de la Frontera por 15 años, expresidente de la Fundación para la Descentralización y también con un tema nuevo que nos está proponiendo que es súper interesante y que dice relación con el efecto sanador, armonizador, con el efecto terapéutico del contacto con la naturaleza y con los animales. Don Heinrich von Baer. ¿Dije bien el nombre? Bastante bien. Ah, perfecto. Me costó un Pero poco, eso pero... de tener nombre y apellidos complicados no es culpa mía. No, está perfecto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Sí, queremos un poco conocer su historia. Me imagino que hay una historia de inmigración detrás suyo, ascendientes que llegaron a la zona. ¿Cómo se establecieron aquí en la Araucanía? A ver, es una linda y a veces no tan fácil historia. Mi padre era genetista. Perfecto. Agrónomo, genetista, mejorador de variedades de semillas, de cereales y forrajeras. Y en la posguerra, en Europa y en Alemania no había espacio para el desarrollo de esa especialidad. Y él en su tesis doctoral había, no por ser mi padre, pero había tenido una idea muy genial, porque para sacar una nueva variedad de semillas al mercado demora más o menos 10, 15 años. Perfecto. Y a él se le ocurrió doblarle la nariz a la naturaleza y sembrar en el hemisferio norte, apurando un poco, enviar por avión al hemisferio sur, Perfecto. cosechar y con eso tener 2 y no una generación al año. Por lo tanto, perfecto. dividir por la mitad, más o menos, el tiempo necesario para llegar a una nueva variedad de mercado. Y en ese estudio, él analizó lo que él llamó las zonas homoclimáticas, va a decir en qué países y zonas del norte y del hemisferio sur hay condiciones suficientemente análogas para ese intercambio. Perfecto. Y había estudiado mucho sobre Chile sin conocer Chile, sin haber estado nunca en Chile. Porque él es alemán, digamos, era alemán. Claro, alemán, sí. Claro. Y bueno, por eso supo mucho sobre Chile y a través de un contacto sueco se enteró de un concurso de la Sociedad Nacional de Agricultura que buscaban, un concurso internacional, que buscaban un director para la estación experimental de la SNA en Paine, cerca en Huelquén, al sur de Santiago. Cerca de Santiago. Postuló, ganó y de repente, sorpresivamente, llegaron los pasajes en barco para venir a Chile. No había familiares en Chile. No. Él fue el primero. El primero. Ya, ¿llegó de qué edad más o menos? Yo tenía 5 años y medio cuando llegamos a Chile, o sea... Ah, porque usted nació allá también. Claro, yo soy todavía familia de inmigrantes, efectivamente. Ah, perfecto. ¿Y en qué ciudad? ¿Dónde era? ¿De qué sector de Alemania? Al sureste de Berlín nacimos nosotros. Perfecto. Mi padre era de origen Estonia, mi madre de cerca de Berlín. Ellos se conocieron en una estación experimental de genética de mi abuelo materno, así que hay toda una línea. O sea, hay una historia con Hay mucha historia, hay mucha tradición genética, científica. Un tatarabuelo nuestro es el padre reconocido en Estonia y a nivel mundial como el padre de la embriología moderna. Ah, perfecto. Fue el que hizo las primeras expediciones al Ártico, por encargo del zar de la época, presidente de la Sociedad Rusa de Entomología, de Zoología, precursor de la ecología, en fin, muchas de esos últimos sabios universales. Pero eso no es mérito nuestro, simplemente obliga a escuchar y aprender de las sapiencias de aquellas generaciones. Entonces, claro, llegado a Chile, el lugar donde uno hace sus amistades como cabro chico, donde uno pololea sus primeras experiencias, donde uno va al colegio,
donde uno es hincha de un partido de fútbol, o qué sé yo, claro. y donde estudia y trabaja es el lugar al cual se siente Perteneciente. perteneciente. O sea, si usted me pregunta, Gonzalo, ¿por quién hincho yo si juega Chile con Alemania? Es una buena pregunta. No tengo dónde perderme, más que claro. No, Perfecto. además, en el intertanto postulé y logré la ciudadanía chilena, por lo tanto soy ciudadano chileno. ¿Por qué? Porque estando a cargo de una, primero como vicerrector académico en La Serena, después de 12 años de vuelta del doctorado, que lo hice en Alemania, 12 años en la Universidad Austral, donde transformamos el entonces Instituto Tecnológico de la Leche en Centro Tecnológico de la Leche para Chile y América Latina. O sea, fue un proyecto muy relevante en la época. Después 7 años de vicerrector en Serena. Y esa es una universidad pública y por lo tanto, sí, claro, de acuerdo a la ley chilena, que es anacrónica, entre paréntesis. El rector tenía que ser chileno. Eso es absurdo. Arturo, Andrés Bello no podría ser ni siquiera instructor de una universidad chilena hoy día. Exactamente. O sea, en el mundo de las comunicaciones, de la globalización, sí, es una exigencia absurda, pero existe. Y entonces, claro, y en forma muy consciente también, por razones de convicción, de sentido de pertenencia, y de tareas que asumir acá en nuestro país y particularmente en las regiones, postulé y obtuve la ciudadanía chilena. Perfecto. ¿Y a la rectoría de la Universidad de la Frontera, cuándo llega? ¿Siendo académico de la misma universidad? No. Yo fui 7 años vicerrector de La Serena, ¿ya? En la Universidad de La Serena, que era, igual que la Frontera, una nueva universidad formada en tiempos de Pinochet, sobre la base de la Universidad Técnica, que era en su momento. De la técnica y de la Chile. Y de la Chile. De la fusión de la técnica y de la Chile. Que, claro, entre paréntesis, no fue para dotar de universidades potentes y autónomas a las regiones, sino que era para reducir el tamaño político opositor del régimen de la época. Ah. De hecho... O sea, ¿fue por razones políticas? Claramente, no fue por razones de geopolítica, desarrollo científico, tecnológico en apoyo a las regiones. Eso ningún gobierno, ninguno, ni el gobierno militar o la dictadura o el gobierno de Pinochet, como cada cual quiera llamarlo, ni hasta el día de hoy, eso no está en el DNA del modelo de desarrollo chileno todavía. Es que yo lo vi fuertemente, muy marcado eso. Yo estuve un paso por Buenos Aires, por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Derecho, que es una tremenda facultad muy grande. Y la facultad reúne a todas las voces políticas. O sea, en esa facultad se debate parte importante de lo que ocurre legislativamente en el país. Pero eso está muy bien, las universidades deben ser plurales, deben ser transversales, sí, no ideológicas, menos partidistas, sí, todavía. Esa es por lo menos mi convicción, mi credo de universidad, que las he conocido en las escuelas europeas también. Bueno, y entonces aquí hubo un grupo de académicos en la UFRO, que querían que retornara y hacerse cargo de la universidad un rector académico y de convicciones académicas. ¿Hacen falta más rectores académicos en Chile? ¿Qué cree usted? Yo lo que creo que lo que más hace falta es, bajo el título que sea, que quienes dirigen y conducen las universidades en nuestro país tengan una sólida convicción con principios universales de lo que significa y de lo que es exigible a una universidad. Esas convicciones no estuvieron ni están suficientemente acendradas en distintos momentos de nuestra historia. Y fue una etapa inicialmente muy, muy difícil. Después logré
para hacer entender que la recuperación y el desarrollo de la universidad o se basa en esos principios, de otro modo yo no habría estado disponible para asumirlo. Y de otro modo, una institución nueva tampoco no puede surgir, no puede prestigiarse, no puede empezar a incursionar en las ligas mayores del quehacer universitario chileno, como era y terminó siendo nuestra legítima aspiración en la Universidad de la Frontera. Y esos códigos, esas convicciones profundas que requieren de consecuencia en las decisiones a veces difíciles, Sí, claro. no son una materia que sobre precisamente. Sí, claro. Ahora, Y eso me permitió entonces obtener reelección en varios periodos sucesivos, habiendo sido inicialmente rector delegado, el único rector delegado que después obtuvo varias reelecciones. validaciones democráticas por sus pares académicos, que es lo que corresponde. ¿Usted diría que esa innovación o esa propensión a la ciencia que está en su genética, está en su ADN, ¿verdad? Desde sus antepasados, Sí. es un poco el sello, la investigación, la innovación, un poco el sello que usted dejó en su tránsito por la Universidad de la Frontera? Yo creo que, a ver, investigación científica propiamente tal hice, pero poco. Perfecto. Lo que más hice es gestión de desarrollo y de conexión de la universidad con los principales problemas y las principales oportunidades de la región y finalmente de las regiones de Chile. O sea, mi línea de desarrollo en lo académico, en las clases de pregrado, de posgrado, y en la investigación y en las publicaciones y serie de libros que se publicaron bajo mi responsabilidad, tienen que ver con desarrollo territorial equilibrado, justo, digno, con igualdad de oportunidades para quienes indistintamente en la cuna en la que nacen y en el lugar donde viven, tengan las oportunidades para desarrollar los talentos en plenitud. Perfecto. Es reconocido el hecho, científicamente demostrado, que el principal factor de desarrollo es el talento humano. Y en Chile los talentos, por obra de la naturaleza o del creador, como cada cual quiera entenderlo, están distribuidos en forma estadísticamente normal, como la curva de Gauss. Pero lo que en Chile no se distribuye en forma normal son las oportunidades para desarrollar esos talentos en plenitud. ¿Cómo explica usted? Y así tenemos una tremenda pérdida de capital humano, Sí, claro. un drenaje de capital humano de las pequeñas ciudades a las capitales regionales, de ahí a Santiago, el extranjero, y de ahí muchas veces el factor más valioso para el desarrollo, para alcanzar el desarrollo, que el capital humano. Chile no tiene ninguna política pública. Y ahí... O sea, hay una fuga de talentos tremenda, masiva. Tremenda. Que yo lo veo en los niños que salen de los colegios particulares, principalmente de la región, que tienen esa tendencia un poco, no sé, enfermiza de irse a Santiago. No, un poco, muy fuerte, pero Sí. eso está culturalmente enraizado. Sí. Y claro... ¿Y tiene una razón de ser o es...? En parte. Hay mucha excelencia académica en Santiago todavía, pero eso en el curso de las últimas décadas ha cambiado significativamente. Sí, claro. Y para alcanzar el desarrollo, básicamente, la mayor cantidad de las potencialidades subutilizadas y significativas de desarrollo están asociadas a las regiones, no están asociadas a la capital del reino. Exactamente. Entonces, en consecuencia, hay que generar cercanía, contacto directo entre el talento humano y esas oportunidades de desarrollo, aplicando conocimiento aplicado. Y eso es lo que justifica la descentralización, no descentralización porque sí, sino porque es una condición, siempre y cuando se haga bien, y eso no ha ocurrido suficientemente,
una condición muy necesaria para alcanzar el desarrollo. Alguna vez yo escribí algo sobre descentralización, bueno, he escrito varias cosas sobre eso, un poco justificándolo también en el hecho de que Santiago es una ciudad sobrepoblada, que supera absolutamente todos los límites que ha fijado incluso la OMS y otros organismos internacionales. E hice una propuesta desde la más absoluta humildad, como han hecho otros países sudamericanos, de cambiar la capital. ¿Eso ustedes lo vieron cuando iniciaron el trabajo Estuvo en parte en nuestras propuestas, pero también concluimos que esa es una deslocalización, pero no es una descentralización, porque descentralización significa traspasar poder de decisión autónoma, talento humano en la cercanía de los hechos productivos, claro, sociales, etcétera. Traspaso de recursos y traspaso de competencias. Por lo tanto, si nosotros deslocalizamos una capital, vamos a crear otro centro altamente centralizador si eso no va a la par con traspaso de, repito, poder de decisión autónoma, recursos y competencias a los territorios. Entiendo. Sí, pero yo me imaginaba un poco como trasladar la capital a un lugar que fuese más cercano al límite, a la mitad de Chile, ¿ya? De Chile continental al menos, y también para acercar el poder a un lugar donde el poder no estaba, digamos, enquistado, donde hacía falta mayor desarrollo, como un motor de desarrollo. Sí, y con todos los poderes del Estado. Puede ser. ¿Ah? Pensé en Los Ángeles incluso. Hasta O'Higgins lo pensó, pero con eso crearíamos un nuevo centro que ostenta la misma concentración del poder del centro anterior, pero no significa necesariamente distribución y mayor cercanía del talento humano, del poder de decisión autónoma. Perfecto. Por lo tanto, no necesariamente el resto del país se va a desarrollar a partir de todas las potencialidades latentes y subutilizadas que tiene. La modificación legal que ha significado la figura de los gobernadores, con un delegado presidencial que está ahí, digamos, un poco a la sombra de esta otra figura. Tienen funciones distintas, pero ¿ha significado en alguna forma un paso algo relevante para una efectiva descentralización o es un maquillaje? No, definitivamente no es un maquillaje, muy por el contrario, es entre todas las medidas de descentralización la más importante, siempre y cuando se haga bien. Perfecto. Costó no años, décadas, hasta que se entendiera que tenemos que trasladar poder político a la decisión autónoma de la región, y eso significa reemplazar la figura de los intendentes designados que no tenían ninguna estabilidad, los cambiaban a cada rato. Exactamente. Muchas veces no los conocían, más allá de la calidad de las personas, habían algunas realmente muy, muy buenas, pero no tenían un programa, la ciudadanía no se pronunciaba si les parecía o no les parecía, y sobre todo no tenían estabilidad. Y el promedio de duración de los intendentes designados era del orden de los 2.2 años. Nada. ¿Quién puede hacer, aunque le pongamos flecos, una gestión estratégica de largo plazo, pensando en las futuras generaciones y no en las futuras elecciones, si no tiene estabilidad? Si al día de mañana lo cambian como parte de una moneda de cambio de un arreglín partidista. Bueno, ni siquiera los 4 años de periodo de gobierno quizás sirven para establecer una política pública a largo plazo. Menos 1 año, 2 años, un intendente. En cambio ahora los gobernadores regionales, y costó mucho, tienen a lo menos 4 años, tienen que presentar un programa y además, si lo hacen bien, 8 años. Ese es el límite. Pero el gran error, yo copresidí la Comisión Presidencial de Descentralización del año 2014, por lo tanto, hablo con algún conocimiento de causa.
Lo que nosotros en aquel momento propusimos es una política de Estado en descentralización de largo alcance con un conjunto de 10 ejes de acción, 50 medidas estratégicas, todas interdependientes entre sí. Si una de ellas se pone en marcha y las otras se dejan de lado, el sistema se resiente en su conjunto. Perfecto. Y eso es lo que pasó. Finalmente se aprobó la elección de los gobernadores regionales. Que fue bien resistido en algún momento. Pero no bien, muy resistido, pero Sí. muy resistido por los parlamentarios, Sí. senadores y diputados, para que no venga una nueva figura, un liderazgo político que les haga sombra. Y como ellos Exactamente. tenían y tienen la facultad de las reformas constitucionales, y esa es una reforma constitucional, Sí. de la boca para afuera descentralicemos, pero no, siempre y cuando no No les perdamos toquen poder. sus intereses. Los distintos, en el gobierno Piñera II, hasta 3 meses antes de la elección, aquí estoy casi cometiendo no es infidencia, es un dato histórico de la causa. Estuvo maniobrando con algunos senadores en un vuelo internacional para suspender o postergar la elección de gobernadores regionales. O sea, por todos los lados, oposición. Pero después, Pero el gran defecto es que no se pusieron en marcha suficientemente hasta el día de hoy, aunque hubiera sido en forma gradual y progresiva, las medidas de traspaso de competencias, de traspaso de recursos a la dependencia de los gobiernos regionales, de manera que, porque no se trata que nos transformemos en país federal, Chile no da para eso en nuestro análisis. o sea, tenemos que mantenernos como un Estado unitario. Sí, pero unitario solo en lo esencial. ¿Qué significa eso? Las funciones de gobierno interior Perfecto. dependientes del gobierno central. Todas las restantes. Gobierno interior es suficiente, es seguridad, hoy muy importante, es extranjería, hoy muy importante, es fronteras, todo eso que tiene que ver con gobierno interior en manos del gobierno central, con un representante del gobierno central en los territorios. Perfecto. Pero nada más, hoy las facultades que tiene el delegado presidencial. el delegado presidencial siguen siendo mayores que las facultades que tiene el gobernador regional electo, que debiera ser automáticamente la primera autoridad regional, sin ninguna... Veamos cómo en las oficinas, en el patio trasero, metieron a los gobernadores y arriba la delegación. Sí, claro. El desfile... O sea, el delegado sigue siendo un intendente. Pongámoslo así. Sí, Un poco así, ¿no? parecido, pero... Y entonces el siguiente paso Entonces, debiera ser... no se ordenó la agenda de descentralización que junto con la política de Estado que nosotros propusimos, esa agenda nunca se puso bien en práctica. Y eso es lo que está resintiendo el sistema y por eso que hay tantos reclamos, en algunos casos justificados, lo cual junto a algunas lamentables deficiencias de gestión, sobre todo en Coquimbo, que ya bueno, la destituyeron finalmente y con toda razón. Por lo tanto, lo lamentable es que entonces aparece como que no ven, ahora tienen gobernadores y no saben sacarle provecho. Bueno, sumémosle un poco... Pero esto esto toma tiempo, estos Sí. son procesos complejos. No perdemos la esperanza de que se pueda ordenar y reactivar el proceso en algún futuro dado. Dos cosas antes de ir a la pausa, pero muy brevemente. ¿Cuál debiera ser el siguiente paso luego de esto, entonces? ¿Cuál debiera ser la siguiente reforma política para ir consolidando el proceso de descentralización? Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿qué tan mal jugó todo el escándalo de las fundaciones que cayó y caló fuerte en las gobernaciones, muchas gobernaciones, incluida nuestra gobernación? Sí, en ese mismo orden, sin entrar en detalle, las medidas más necesarias que debiera haber dejado instaladas como legado el gobierno actual, y si eso no alcanza a ocurrir, como al parecer va a ser el caso, las debiera asumir
el futuro gobierno, cualesquiera que sea su signo, indistintamente, es precisamente partiendo por lo que quedó pendiente, por lo que debiera haberse hecho en forma coetánea a la elección de los gobernadores regionales, vale decir, un conjunto de competencias gradual y progresivamente, no de golpe, traspasadas a la dependencia autónoma de los gobiernos regionales y un conjunto de recursos, de modo que los gobiernos regionales y los municipios, también hacia los municipios de conjunto, tengan más poder. El solo hecho de la autonomía es un factor demostradamente, científicamente demostrado, desencadenante de mejor desarrollo. Perfecto. Eso es lo que las comunas, sobre todo las más postergadas, y las regiones, necesitamos, mayor autonomía en el uso de recursos y de competencias. Perfecto. Ciertamente los servicios públicos también debieran, en su gran mayoría, traspasarse a la dependencia de los gobiernos regionales, bajo políticas nacionales, sí, claro, comunes, salud, educación, etcétera, pero su implementación, su puesta en práctica, decidida, construida, pensada, imaginada, innovada desde las propias regiones. ¿Y el impacto de los casos? La segunda pregunta, perdón, sí. Fatal, fatal. Y lo digo con bastante conocimiento de causa, porque por un lado generó la impresión en la ciudadanía, en los analistas políticos, en la academia, etcétera, como consecuencia de toda esa infortunada escandalera de norte a sur, que realmente los gobiernos regionales no son necesarios, no sirven, son todos corruptos. Toda generalización es injusta. Y además lo conocí ya pasando al otro tema que vamos a conversar, como Fundación Anímate de Terapia y Educación Asistidas con Animales. Perfecto. Nosotros, a partir de un maravilloso aprendizaje de un proyecto piloto inicial con Padre Las Casas, donde aprendimos no solamente que esto funciona y muy bien, sino que cómo gestionarlo, cómo generar alianzas público-privadas, académicas y sociales bien articuladas, cómo relacionarnos con los equipos de los municipios. Perfecto. Y no en forma autónoma. Presentamos, a partir de esa experiencia piloto, un gran proyecto al FNDR en alianza con 8 municipalidades. ¿Sobre ese proyecto? Ese proyecto fue evaluado como el más innovador de ese año por los evaluadores del gobierno regional. Y como consecuencia de todo el escándalo de, no pasó nada. De convenio de fundación, no, quedó todo paralizado hasta el día de hoy. Bueno, sobre fatal. Sobre eso y sobre el interesante proyecto, que no es un proyecto, ya es una realidad, la Fundación Anímate, vamos a conversar después de una pausa. Con mucho gusto. Perfecto. Estamos de regreso en Minuto de Confianza y estábamos conversando sobre un tema súper interesante que es la Fundación Anímate. ¿Por qué no nos cuenta un poco en qué consiste la Fundación, cuál es su misión, con quién trabaja, quiénes son los beneficiarios y cuáles son las redes también que abarca esta fundación? Bueno, esto parte de un diagnóstico que hicimos hace alrededor de 4 años y medio atrás, de cuál es la situación humana de discapacidad en Chile y en nuestra región. Yo admito con vergüenza hoy día que en mis 15 años de rector yo sabía que la sociedad chilena tiene un tema y un problema de discapacidad, pero jamás me imaginaba la dimensión y la complejidad de este problema, del orden del 17-18%, casi un cuarto de nuestra población en Chile, en unas regiones un poquitito más que en otras, viven y sufren algún grado de discapacidad. De discapacidad. Multifactorial, digamos. Absolutamente multifactorial. Discapacidad física, mental, etc. Ya, perfecto. Cognitiva. Cognitiva, claro. Esa es una dimensión enorme, enorme.
la razón por la cual nosotros, y yo particularmente, empezamos a incursionar es porque familiarmente nosotros tenemos en Huichahue, media hora de Temuco, camino a Cunco, una granja donde vivimos y que inicialmente durante muchos años y en forma muy exitosa fue un criadero de llamas, principalmente llamas y alpacas, denominado hasta el día de hoy Granja Llamas del Sur. Perfecto. En algún Conozco momento, el lugar. ¿Ah, sí? Lo conozco, sí. Bueno, en algún momento la atendieron bien ahí. Pero estupendo. Es importante saberlo. Sí, sí, muy bien. En algún momento el mercado genético de animales de pedigree seleccionados en Estados Unidos y en Europa por distintas razones diversas se saturó y por lo tanto estuvimos ante la disyuntiva, bueno, y terminar con todo esto después de muchos años de esfuerzo, de inversión, de aprendizaje, de lanzamiento. Fuimos los primeros que en el mundo que hicieron un remate. Primero en el mundo. En el mundo, un remate online de llamas y alpacas a Estados Unidos y a Europa. Fue algo espectacular. Mucha atención, porque se nos cortó la luz 15 minutos antes y eso había sido un desastre, pero en fin. Codiner de por medio, paso el aviso. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, o terminar con todo habría sido una tragedia, o reinventarnos. Y ahí decidimos reinventarnos y se transformó esto hasta el día de hoy en granja educativa, recreativa y turística Llamas del Sur. La que tú conociste por Exactamente. Ustedes trabajan además con un equipo de profesionales, entiendo. Voy a eso. Hasta el momento, entonces, hasta 5 años atrás, éramos y seguimos siendo hasta el día de hoy granja educativa Llamas del Sur. Sí. Pero en la última exportación de llamas, en este caso a Austria, Alejandra, mi hija, que es la encargada, la que coordina la granja, tuvo la oportunidad de conocer un centro en Austria asistido con llamas, por las especiales condiciones que tienen estos animales, para niñas altamente violentadas, niñas expuestas a traumas muy, muy severos, perfecto, muy violentos. O sea, trabajar la reparación de esas víctimas. Exactamente. Con llamas. Claro, con la asistencia de llamas. Con la asistencia de llamas. Entonces ella tuvo la oportunidad de conocer este centro en Austria. Yo voy a resumir lo que ella observó ahí o lo que aprendió. El caso de una niña muy, muy severamente violentada que solamente se quería quedar en una pieza oscura y de ahí no salía. Y entonces en el centro empezaron a introducirle a esa pieza oscura una llamita muy, muy mansa, muy bien preparada, muy empática, lo que es muy importante en estos animales, y empezaron a encariñarse la niña, la paciente, con este animal. Empezó a limpiarlo, alimentarlo, acariciarlo, en fin. Y como las llamas son muy curiosas, es una de sus grandes características, poco a poco le empezaron a abrir la puerta, quiso salir, le pusieron jáquima, y entonces la niña la seguía. Todo esto es un proceso de meses, yo lo resumo en un minuto. Y poco a poco se volvió a conectar con el entorno. En consecuencia, el animal actuó como mediador, como interfaz, como mediador entre esa persona violentada y su entorno natural y su entorno social. Y bueno, se reintegró perfectamente. Perfecto. Entonces Alejandra volvió muy impresionada, me imagino, con esta experiencia. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos llamas lo que más tenemos, algún día podríamos. Bueno, ese algún día llegó varios años después, porque para abrir un nuevo rubro, no en vez de, sino que además de la granja educativa, requiere de mucha iniciativa y requiere de recursos, porque primera fase del diagnóstico, como es natural entender, la gran mayoría de las personas que están en situaciones de discapacidad, además, son socialmente vulnerables, son pobres. Claro. Por lo tanto, hay una doble desigualdad.
la pobreza y la discapacidad. y la discapacidad. Y a eso, en muchas localidades de nuestra región, se suma la ruralidad, que genera una desventaja adicional. Sí. O sea, hay 3 dimensiones altamente desventajosas. Y también nos dimos cuenta que muchos de ellos, de esa gran cantidad de personas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, están en lista de espera de centros municipales, algunos de ellos muy buenos, universitarios, fundaciones privadas, etcétera, y que no dan abasto, porque la cantidad de gente necesitada de terapia es muchísimo, es infinitamente mayor, es desbordante respecto de la capacidad de atención, y no de una sola sesión, sino que de sesiones de un proceso continuo de terapia, porque requiere de tiempo. Pero esas terapias, las que están en lista de espera, ¿verdad? Me Sí. imagino terapias psicológicas, psiquiátricas, Sí. o con psicopedagogos, fonoaudiólogos y qué sé yo. Podríamos decir que es la terapia tradicional, ¿verdad? Ustedes ofrecen una terapia que es Así. más alternativa, A ver, es distinta, sin duda. sí, a ver, es parecida, pero es distinta porque agrega valor. Perfecto. Explico por qué. Pongamos como ejemplo una terapia en box, una terapia convencional en box, asistida Perfecto. por una psicóloga, una fonoaudióloga, una terapeuta Ocupacional. ocupacional, un kinesiólogo, lo que corresponda al tipo del problema o la de la discapacidad. la discapacidad. Ya. Partiendo de la base de la misma calidad profesional de la terapeuta, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado que significa trabajar en conexión con la naturaleza y con distintas especies de animales domésticos? ¿Por qué este recurso, este insumo, que no es convencional en box, sino que es en conexión con la naturaleza y con los animales, contribuye a una mayor eficacia para lograr mejores resultados en menos tiempo? Por cierto, están cambiando el escenario. O sea, Claro, hay dos grandes razones y una tercera que es solo aplicable a niños. perfecto. La primera, el entorno natural, ¿no? Los japoneses inventaron y hoy día prescriben los médicos, los llamados baños de bosque, Perfecto. y que CONAF lo está extendiendo con mucho mérito y prestigio a baños de la naturaleza, incluso en zonas donde no hay necesariamente bosque, funciona igual, y que produce un efecto armonizador y un efecto sanador en nosotros, los seres humanos, como consecuencia de una condición natural que tenemos desde épocas Remota, sí. Claro, es una condición natural del ser humano de contactar y disfrutar el contacto con la naturaleza, pero eso ya está descrito también, que son los olores, los sabores, los ruidos de la naturaleza que tienen ese efecto. En el caso de los animales, también ya está científicamente demostrado, nuestro cuerpo humano segrega hormonas, dos tipos de hormonas, resumidamente. Una, oxitocina, serotonina, endorfinas, que son hormonas de la oxitocina es la hormona del amamantamiento, de la inducción del parto en la mujer, pero también es una hormona que segregamos nosotros los hombres, Sí. y que produce bienestar, felicidad, goce, con las endorfinas y las serotoninas igual. Por lo tanto, hay una sensación de bienestar, de agrado y de goce en el contacto con los animales. Está demostrado también que eso es más intensa, esa segregación, si es el contacto visual entre persona y animal o es el abrazo entre persona y animal. Perfecto. Y a eso se agrega que ese mismo contacto produce una reducción del cortisol, que es la hormona del estrés. En consecuencia, el mix entre goce y bienestar por un lado
Y reducción del estrés, más relajamiento por otro, predispone fisiológicamente al organismo nuestro a una mejor receptividad a la terapia aplicada por los terapeutas profesionales. Perfecto, porque ustedes además tienen especialidades Pero de por supuesto, ¿no? terapeuta ocupacional. Claro, o sea, por eso digo, siempre en la comparación, para decir por qué es más eficaz que la terapia convencional, partiendo de la base que las terapeutas profesionales, en uno y otro caso, son igualmente competentes. Es una condición básica, Claro. naturalmente. Pero los instrumentos, los apoyos, los insumos que disponen en un box cerrado, por mucho que esté pintado y con monito, etcétera, en relación a la reacción de los animales Perfecto. que se mueven, que sienten y donde se produce un contacto electromagnético, hoy también demostrado ya científicamente, entre la persona y el animal, y particularmente entre el corazón de la persona y el corazón del animal. Igual ese contacto electromagnético que existe entre el corazón de una madre y su bebé. Por eso se fomenta tanto el apego, ¿no? En estos tiempos. Sorprendente y maravillosamente también se produce en el contacto entre personas y animales. Eso quiere decir que estos profesionales que trabajan con ustedes, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, están capacitados también para utilizar el insumo animal, digamos. Así es, O sea, necesariamente. tienen que hacer cursos y especialidad en eso. Tienen que ser primero muy buenos profesionales. La gran mayoría son mujeres, eso también dice algo. Sí. Tenemos solo un varón en nuestro equipo hasta el momento. La gran mayoría son mujeres son muy calificadas y además muy motivadas y muy jugadas. O sea, hay mucha capacidad profesional, pero también mucha pasión por el proyecto y por lo que se hace. Ellas todas tienen que tener, unas más, otras menos, según el tiempo disponible y el tiempo de conexión con nuestro proyecto, capacitación especializada en terapias asistidas con animales, ya sea hay diplomados, hay magísteres, y nosotros mismos, sin poder todavía, hacia allá vamos, el próximo año parte un primer diplomado. Perfecto. Nosotros mismos en terreno, en la granja, nuestras terapeutas de más tradición, de más experiencia, capacitan a las nuevas que se van incorporando. Extraordinario. Claro. Y por lo tanto, sí, tenemos 2 psicólogos o psicólogas, tenemos tenemos fonoaudiólogas, tenemos terapeutas ocupacionales, nos falta un kinesiólogo o kinesióloga, y tenemos una muy experimentada coach equina que trabaja exclusivamente con caballos. Pero Ahora, no son solo caballos y llamas, entiendo que hay también... Ese es otro dato, y ese es otro dato característico y singular que nos hace ser el único centro en Chile y al parecer en América Latina que reúne todas esas condiciones. Mira qué interesante eso, ¿eh? En América Latina. Sí, suena pretencioso, pero... No, pero una realidad objetiva. Es una realidad objetiva. Tenemos, y es importante, y hemos logrado aprender y demostrar por qué es tan importante tener todo el espectro de animales domésticos, todo. Tenemos aves, y ahí sobre todo se aplican gallinas, patos, gallinetas, pavos reales, bastante menos, son más decorativas. Después conejos, muy apto el conejo, cabras, ovejas, cerdos, llamas, alpacas, caballos, vacunos y burros. Ese es el espectro completísimo. Perfecto. ¿Y por qué es tan importante? Porque por razones de sensibilidad especial y de empatía espontánea, natural, desde un niño chico hasta un abuelito, hay reacciones muy diferenciadas de aceptación como digo, la primera es empatía espontánea con una determinada especie de animal y con un determinado animal dentro de la especie. Perfecto. Que puede ser perfectamente un ave, está demostrado el efecto terapéutico de un pollo en manos de un niño,
o puede ser un caballo, puede ser una llama, puede ser una oveja. Y la metodología y el protocolo ya que hemos diseñado es que cuando nos derivan un paciente o llega una familia, oye, pueden atender... Eso, ¿cómo accede la gente a la...? Voy a contar, pero déjame terminar el otro tema. Perfecto. Se hace un recorrido para ver con qué animal se produce esa espontánea empatía. Ese feeling en el fondo. Claro. Y se observa en el protocolo no solamente la persona con quien, en cuanto a animal y especie e individuo, empatiza mejor, sino que también se observa el animal. Porque como eso se transmite, es importante para el efecto de la terapia, para el mejor efecto de la terapia, que el animal también empatice con esa persona. O sea, tiene que haber una reciprocidad. Tiene que haber una... Y así entonces el proceso fluye mejor, funciona mejor. Y ese es el animal de elección para iniciar el proceso terapéutico. Después, logrados los objetivos de una primera etapa, se puede derivar a otra especie de animal perfectamente. Y en el caso de los niños, hay una razón adicional para la mayor eficacia. Los niños que no racionalizan la importancia de ir a la sesión semanal siguiente de terapia. Sí, claro. ¿No? Mamá, no quiero ir la próxima semana, no, aburrido y qué sé yo. En cambio acá, como es el niño el que elige el animal con el que va a trabajar. Con el que va a trabajar y el animal es el que lo acepta. Entonces tiene muchas ganas de volver a encontrarse con su regalón, sí, claro, con su mascota regalona. Y con frecuencia es el niño el que dice, ya pues mamá, ¿cuándo volvemos? Y se bajan del auto y van corriendo a la búsqueda del animal con el cual se parte. Claro. Eso contribuye a la mayor fidelización del paciente, en este caso niño o niña, con el proceso terapéutico para que realmente dure y genere efectos duraderos. O sea, claro, que el niño tenga el impulso natural a asistir, o sea, a querer ir, ganas, que vaya con ganas. Va con ganas y ahí no es necesariamente, ojalá lo sea también, la buena terapeuta, sino que es las ganas de volver a estar en ese ambiente con ese animal, qué sé yo. Claro, extraordinario. Eso es muy... y nosotros estamos sorprendidos cómo efectivamente eso está funcionando. Tuvimos, siempre lo cito, el año antepasado, un niño de Padre Las Casas. Eso, los resultados, ¿qué es lo que ustedes han visto? Sí, voy a mencionar algunos. Pero ese niño se hizo todo el recorrido y lo único que aceptaba eran ovejas. O sea, si no hubiéramos tenido ovejas, o no lo podemos recibir, o el tiempo de acostumbramiento hubiese sido mayor. Bastante mayor hasta empezar a surtir resultados. En cuanto a resultados en general, si bien no tenemos una estadística precisa, pero esto va de la mano también con la información de la experiencia internacional, las publicaciones, somos, entre paréntesis, el primer miembro asociado, a mucha honra, de Chile, de la Organización Internacional de Intervenciones Humano-Animales, donde, ojo, esto es primicia, a ver. Ellos hacen, esta organización, cada 3 años un congreso mundial, y corresponde este año, y nosotros nos atrevimos a mandar a evaluación del Comité Científico del Congreso Mundial, que va a ser en Ámsterdam en el fines de agosto, una ponencia de los aprendizajes del proyecto Anímate del sur de Chile. Extraordinario. Y la semana pasada nos llegó la información que estamos aprobados, así que vamos a ir a presentar la experiencia de... ¿Cuándo es eso? Fines de agosto. A fines de agosto. Claro. Bueno, entonces vuelvo a la otra pregunta. ¿Cómo llegan? Eso, ¿cómo accede la gente? ¿Cómo accede? Ahí la gran limitante inevitablemente son los recursos. Por supuesto. Y por eso, y para eso es que creamos la fundación. Para que la fundación se haga cargo de la gestión de recursos, postulando a fondos concursables, municipales, regionales, nacionales, algún día esperamos internacionales también, para que
cantidad desbordante de personas en situación de discapacidad. Y que necesitan una terapia. Que necesitan, que están en lista de espera, que no tienen ninguna atención de ningún tipo, simplemente un diagnóstico y ahí quedaron, sin atención continua. Y nosotros como fundación, en nuestro estatuto está definido que hemos sido creados y trabajamos duramente día a día para facilitar el acceso a personas de todas las edades a procesos continuos de terapia asistidas con animales y facilitados con la naturaleza, porque no tienen cómo asumir el costo, que es el costo normal de una terapeuta hora profesional, más el costo inevitable del componente animal, porque tienen la mala costumbre de comer, hay que seleccionarlos, manejo sanitario, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces ahí hay un delta adicional para cubrir esos costos. Pero así y todo, hasta el día de hoy la Fundación no se financia, logra financiar las horas de terapeutas, a veces algunos gastos adicionales, pero no logra financiar todavía porque los fondos no permiten ese ítem. Coordinación. ¿Pero un particular podría llevar a su hijo? Sí, por supuesto. Eso se puede. Sí, igual como lo puede llevar a un tratamiento convencional en box, por supuesto. Ah, perfecto, ya. Sí. Eso fue. Pero la gran mayoría no son los que pueden pagar, sino que son gente socialmente vulnerable. Y a eso, para ser franco, como corresponde, hay que agregar también el costo y el tiempo de transporte. Son 35 minutos, que también significa... Un desembolso. Pero no solamente desembolso, sino que tiempo. Claro. Hay un dato que se me olvidó mencionar, que es bien importante y que nos alienta mucho a haber recibido esa información de un estudio que se hizo hace 2 años y medio atrás en Alemania, donde estudiaron cuál es el animal de la creación más apto para todos los niveles de edad, desde niños chicos hasta ancianos. Perfecto. El animal más apto demostradamente para terapias es el delfín. Perfecto. Por sus condiciones especiales de inteligencia, de creatividad, lúdico, comunicación entre ellos. Es un animal fantástico, maravilloso de la creación. Pero es absolutamente inabordable desde el punto de vista económico. O sea, claro, es carísimo, carísimo. Por lo tanto, prohibitivo para Chile. Y además, cada vez más países están proscribiendo el manejo de delfines en cautiverio por razones de protección del animal. Claro. Por lo tanto, no es opción. Y en ese estudio que se hizo en Europa, para sorpresa y alegría y esperanza nuestra, el animal más apto para todos los niveles etarios, indistintamente, la llama. Ah, perfecto. Y lo que más tenemos nosotros son... Es su especialidad. Son llamas. Entonces, extraordinario. Es una tremenda ventaja. Entonces, en resumen, ¿por qué la conclusión, mirando y estudiando y conectándonos qué es lo que hacen y cómo lo hacen otros? El único centro en Chile y América Latina que reúne las siguientes condiciones: todas las especies de animales domésticos disponibles, por razones que ya expliqué, todas las profesiones de terapeutas, atención a todos los niveles etarios. A eso se agrega, a partir de este año, la conexión con la naturaleza, baños de bosque, baños de la naturaleza. Y se agrega desde hace 2 años que en un proyecto con la Fundación Careno nos hemos adjudicado la construcción, porque la mayoría de los fondos concursables, Gonzalo, no permiten infraestructura, no financian infraestructura. Perfecto. Pero ahí descubrimos, en esa fundación había una línea de infraestructura. Postulamos, ganamos, y eso nos permitió en un antiguo galpón. Si tú has ido, ahí hay un galpón ganadero viejo. Sí. En el alero derecho de ese galpón pudimos construir desde su interior, digamos, reconvertir ese alero en un moderno centro de terapias con 6 salas cubiertas grandes, donde entran animales menores y mayores, llamas, caballos, burros,
para poder trabajar año continuo sin interrupción de mal tiempo, porque hasta ese entonces Extraordinario. podíamos trabajar solamente En los meses en que se permitía. Teníamos que interrumpir y muchas veces volver casi a foja cero cuando habían muchas semanas de mal tiempo. Claro. En cambio ahora podemos, El proceso es continuo. tenemos todo el espectro de todos los recursos necesarios y además ese centro de salas cubiertas. Eso está aquí en la Araucanía, está disponible, no existe en otra parte. En distintas partes trabajan ya sea con perros, con caballos, etcétera, pero esa integralidad, esa multidimensionalidad del proyecto nuestro no existe en otra parte de Chile. Entonces, la invitación es que la Araucanía se apropie y por eso la meta es poder dar a la Araucanía como región de referencia en terapia y educación asistidas con animales. Si es que a eso agregamos algún día tener una red de centros ¿A lo largo de Chile? A lo largo de Chile. Extraordinario. Yo, desde arribita, donde seguramente voy a estar a esa altura del partido, me voy a congratular, porque eso Chile lo merece. Porque en todas partes hay seres humanos que tienen esa necesidad, no solamente aquí en la Araucanía, en todas partes. ¿Y por qué no tener centros autónomos relacionados con las respectivas universidades regionales? Sería extraordinario. Claro. El tiempo se acaba, lamentablemente. El tema es maravilloso, es muy atrapante, muy interesante. Los felicito por la iniciativa y me subyace la idea de que siempre escapar un poco del ajetreado y a veces agresivo mundo urbano es altamente sanador y armonizador. Sí. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Agrado y también muy grato, y aprovecho de extender la invitación sin fecha de vencimiento cuando ustedes quieran ir a conocer o a grabar experiencias puestas en la práctica, con mucho gusto, porque nos importa poder difundir esta experiencia, encantado. Compartirla abiertamente. Pero con mucho gusto. Muchas gracias, y a nuestros televidentes nos vemos en otra edición de Minuto de Confianza con otro interesante invitado. Buenas noches.